Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de 4 videojuegos que pueden comprar para su MacBook. La verdad es que hay muy pocos juegos que se puedan jugar en Mac porque no es una computadora, no son portátiles o las de escritorio también no están hechas la verdad para jugar. La mayoría de gamers o expertos en juegos prefieren usar Windows, obviamente tienen sus consolas, sean PlayStation, Xbox o lo que sea, entonces no se usa mucho la MacBook para jugar, la verdad. Entonces yo quería dar algunas opciones para las personas que quieren distraerse de vez en cuando en su MacBook y no van a comprar un solo portátil para juegos. Entonces acá les doy 4 opciones para comprar en Steam, que es una tienda básicamente de juegos de todo tipo, pero la verdad es que Steam, además de vender los juegos, también te los como guarda un poco. Entonces si los tienes que desinstalar no importa porque Steam te los guarda y cuando los vuelves a instalar están completamente normal y no tienes que comprarlos varias veces, los tienes guardados virtualmente, no tienes una copia física, entonces eso es un poco más fácil. Entonces aquí tienen los 4 juegos que pueden jugar y son bastante entretenidos. El primer juego es uno que llevo jugando bastantes años en mi MacBook y es City Skylines. Es un juego de simulador y de construcción en el que tienes que desarrollar una ciudad o varias, dependiendo, puedes desarrollar toda una región si quieres y las puedes unir por modos de transporte, pues tienes que construir las calles, tienes que poner dónde están las residencias, digamos las casas, las oficinas, el comercio, tienes que dividir todo en industria, en diferentes cosas y ahora hay nuevos mods y hay nuevos DLCs que puedes comprar para expandir mucho más el juego y para construir muchas más cosas. Puedes hacer una ciudad completamente turística, puedes hacer una ciudad dedicada a la pesca, puedes hacer una ciudad dedicada a la minería, puedes hacer una ciudad dedicada a las universidades, a la educación. Entonces hay muchísimas opciones de transportes, de todo básicamente. Es genial porque puedes construir como la ciudad de tus sueños y probar cómo funcionaría un poco ser el alcalde y el dios que construye todas estas cosas, porque también puedes modificar un poco el terreno, tienes que manejar los recursos naturales. Es bastante interesante desde ese punto de vista. Entonces es un juego que te va a ocupar horas y horas, ocupa un poco mucho del disco duro, pero la verdad vale completamente la pena porque es excelente. El segundo es el segundo juego que he jugado más en mi MacBook. Lo tenía antes, ya no lo tengo, ahora lo tengo oficialmente, digamos, podríamos decir, no voy a decir más. Es Batman Arkham City. Hay varios títulos de Arkham City, hay Arkham Knight y hay Arkham Asylum, que Arkham Asylum y es genial, y Arkham Origins también es muy bueno. Arkham Knight es el único que no he jugado porque no está disponible para Mac, si no estoy mal, pero Arkham City es sin duda el mejor juego de toda la serie. Tienes a toda Ciudad Gótica para investigar, para buscar. Obviamente hay una historia y tienes que seguir ciertos pasos, pero después de eso puedes explorar la ciudad y terminar cada cosa, es que conseguir todos los trofeos, conseguir todas las cosas, y es súper entretenido. También te puedes ocupar varias horas. Pelear como Batman obviamente es súper entretenido, explorar Ciudad Gótica, explorar otros personajes que la verdad no han salido en las películas o han salido muy poco o no se parecen tanto a sus versiones originales en los cómics. Entonces este es el juego perfecto para los fans de Batman, de DC Comics, un poco de superhéroes. Es genial, es simplemente espléndido, es muy atmosférico, podríamos decir. Te sientes como en la Ciudad Gótica, no solo de las películas sino de los cómics. Entonces es completamente entretenido. También te puede llevar horas y horas querer acabar todo y querer investigar todo, usar los aparatos que usa Batman. Es completamente genial y la historia es muy interesante, la verdad. Entonces muy recomendado. Si juegan alguno de los juegos de Arkham Asylum también es excelente, fue el primer título de toda la saga. También Arkham Origins es bastante detectivesco, entonces también puede ser muy interesante si lo adquieren. Eso sí, viene un nuevo título pronto, Gotham Knights, si no estoy mal, y ojalá lo saquen también para Mac porque se ve excelente. El tercer título que voy a hablar es uno bastante, no es reciente, de hecho es bastante viejo, pero ha adquirido bastante popularidad, y ese es Euro Truck Simulator, la segunda versión. También hay American Truck Simulator, que pasa obviamente en Estados Unidos, pero Euro Truck Simulator es el original, digamos, porque fue el que arrancó todo esto y tiene muchos DLCs para expandir el mapa. Básicamente eres un camionero en Europa y tienes que hacer envíos, o sea, mejor dicho, tú eres el que lleva los envíos de un punto a otro
en Europa y te pagan por eso, y con el dinero puedes comprar camiones, puedes mejorar tus camiones, puedes comprar garajes, puedes hacer básicamente una gran compañía de transporte. Lo más entretenido para mí es conducir por estas carreteras que a veces tienen unos viaductos enormes, túneles, precipicios, a veces la carretera es súper cerrada, a veces tienes que entregarlo en cierto tiempo, entonces tienes que acelerar, pero te ponen multas, pero hay de todo. Es bastante realista, podríamos decir, y hay muchas personas que se dedican a este juego tanto que compran los pedales, compran el timón, compran todo eso. Obviamente es mucho mejor si tienes una computadora Windows para eso, pero pues con el teclado y con la MacBook también puedes jugar y es bastante entretenido, no ocupa casi espacio, es genial, la verdad, es muy entretenido porque a veces solo quieres como relajarte un poco, no quieres un juego de estos que son como muy de meterte en una historia como los otros dos que acabo de decir. Este no tiene una historia, sino que básicamente vas explorando el mapa y vas haciendo sus envíos, ganas dinero, pierdes dinero, y es así, es bastante relajante. Incluso el envío más largo yo creo que puedes durar 1 o 2 horas jugando solo ese, y eso es lo básico que mucha gente necesita para relajarse un poco en el computador en un descanso y poder hacer. Y obviamente hay envíos mucho más cortos, es bastante entretenido y es bastante simple porque es de manejar, es de ver el mundo, es de ver cómo está construido todo, es bastante entretenido, la verdad. Yo no tengo todas las expansiones, va a salir una nueva expansión pronto, Iberia para Euro Truck y la de Colorado para American Truck Simulator. Cualquiera de los dos que usen es bastante entretenido. Yo preferí Euro Truck porque es un poquito más familiar para mí. American Truck hay que cambiarle ciertas cosas para que sea un poco más entendible porque las millas por hora y eso no tengo ni idea qué son, pero bueno, en fin, muy recomendado. Y el último videojuego del que vamos a hablar es el que he estado jugando más recientemente y lo quería tener hace mucho tiempo y no lo había podido comprar para el Switch porque no está disponible en América Latina, y ese es Alien Isolation. Alien Isolation salió hace bastante tiempo para muchas otras consolas, incluso para la Switch salió hace más de un año, creo. Ya hay la versión para Steam, para el MacBook, y la compré, me salió súper barata porque estaban en descuento. Hay que estar muy pendiente de los descuentos de Steam, y es un juego completamente atmosférico en el que te sumerges en la historia de Alien. Si ustedes han visto las películas Alien o Aliens, sobre todo la primera, la verdad, van a entender toda la historia que hay detrás de aquí, van a entender cómo recrearon la atmósfera de la película en un videojuego, la música, los sonidos, la criatura, obviamente, los peligros que hay, lo que tienes que hacer, las armas y los instrumentos que usas en el juego son todos de la película. Es increíble sentir como ese universo de Alien traído completamente a un videojuego que es completamente entretenido. Hay unas partes que asustan bastante, es un juego de terror. Están todas las criaturas que ven en las películas, están los androides locos, hay gente que te quiere matar, mejor dicho, hay de todo, pero es un juego completamente entretenido, tiene tantas cosas, tantos niveles, te mueres 48 veces antes de entender qué es lo que tienes que hacer. Es excelente, es completamente, a mí que me encanta el universo Alien, a mí que me encanta el universo de muchas de estas películas que recrean toda una historia y todo un universo en 2 horas de película. Este es un videojuego en el que te puedes gastar muchas horas y tienes cada vez más como elementos que complementan todo, que te hacen entender de pronto un poquito más la película o un poquito más nuevos personajes. Hay de todo y es excelente, es un juego buenísimo que se los tengo que recomendar mucho. Si de pronto no les gustan los juegos de terror, no sé qué tanto, pero a mí la verdad no me gustan los juegos de terror, pero este me ha encantado y me fascina y me parece completamente entretenido. Así que estos son los 4 juegos que pueden comprar en Steam para su MacBook. Hay muchos otros más, lamentablemente hay unos que no están disponibles en el momento para la venta, pero sí existe para MacBook, y hay otros que todavía no tienen versión para MacBook. Entonces esperaremos que esos grandes títulos, sobre todo los títulos de simulación, de construcción de cosas que a mí me encantan, espero que muchos de esos salgan por fin para Mac en algún momento en el futuro, no sé, tal vez. Pero bueno, ese es mi video por ahora. Espero que hayan jugado estos juegos o los prueben si no los han probado, que se sumerjan un poco en el mundo de los videojuegos, que están entretenidos, y sobre todo si tienen un portátil para jugar cada cierto tiempo y para distraerse un poco. Muchas gracias entonces por ver este video. Por favor comenten abajo sus juegos favoritos, qué opinan de estos juegos, todo lo que quieran. Por favor compartan este video en redes sociales, por supuesto suscríbanse a mi canal y den me gusta a este video. Muchas gracias y hasta luego.